Bien, vamos a calcular algunos límites y también vamos a ver el día de hoy lo que son límites y derivadas, ¿no? Por ejemplo, vamos a calcular el siguiente límite. Ya les voy a compartir la pantalla. Mm, por favor. Bien, vamos a calcular el siguiente límite. Ayer vimos algunos límites, pero aquí tenemos otro ejercicio de límites, ¿no? Vamos a calcular el límite que está aquí. A ver, calculen este límite y díganme cuánto sería. ¿Cuánto es ese límite, por favor? Me están pidiendo el límite cuando x tiende a 1 del entero mayor de raíz de x más 2x al cuadrado más pi por x. ¿Qué tienen que hacer ustedes cuando les piden el límite en una función? ¿Qué hacen ustedes cuando les piden el límite en una función, jóvenes? Ayer vimos un poquito el límite. Evaluar el límite. Perfecto. Evaluar el límite. Eso es lo primerito que tienen que hacer. Evaluar el límite, ¿verdad? No es que van a tratar ya de factorizar, de eliminar factores, no. Primero evalúan. Si les queda la indeterminación 0 sobre 0, ahí es que ustedes usan algún artificio, si factorizan o multiplican por otra raíz, o bueno, lo que tengan que hacer para sacar esa indeterminación, ¿verdad? Lo primerito que tienen que hacer es evaluar, no se olviden. Así de sencillo, evaluar. Porque a veces ven la función, ven el límite y ya no saben ni qué hacer porque ya están pensando en los artificios, en factorizar. Antes de hacer cualquier cosa, usted evalúa. Si evaluando le sale la indeterminación 0 sobre 0, ahí procede a hacer todos los artificios que vimos ayer, ¿no? Bueno, algunos de los que vimos y otros de los que ya han ustedes visto en los ejercicios, ¿no? Entonces, evalúen. Lo primerito que tienen que hacer es evaluar. Y díganme cuánto sale ese límite o si hay una indeterminación, qué es lo que pueden hacer ustedes. Ujú. ¿Cuánto sale, jóvenes? 3 más pi. Ya, ¿y cuánto es 3 más pi? 6.14. Ya, y el entero mayor de 6.14. 6. Ajá, la respuesta es 6. Efectivamente, la respuesta es 6, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer aquí? Como les indiqué, primerito solamente evaluar. 6. Muy bien, por acá me habían puesto ya en el chat que era también 6, ¿no? Entonces vamos a resolver. Lo primero cuando les piden un límite, ustedes tienen que hacer es evaluar. En este caso, ¿cuál es el valor que tendrían que poner ahí? ¿Cuál es el valor que van a evaluar? Valga la redundancia, el 1, ¿no?
El 1. Entonces tenemos aquí el límite cuando x tiende a 1, y lo que hacemos simplemente es evaluar. Entero mayor de raíz de 1 más 2 por 1 al cuadrado más pi. ¿Ok? Esto es el límite cuando x tiende a 1 de 1 más 2, 3, 3 más pi, la entero mayor de 6.14, 16 y otros decimales más, ¿verdad? ¿Y cuál es el entero mayor de este número? El 6. Entonces, como solución de toda esta expresión, esto sería igual a 6. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Entonces, siempre cuando les pidan un límite, lo primero que van a hacer, jóvenes, es tratar de evaluar, y ver, pues, si tienen alguna indeterminación, bueno, ahí tendrán que quitarla, pero si no, simplemente ponen el valor que obtienen ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, Miss. A calcular este otro límite. Este es un límite al infinito, ¿verdad? Entonces, si aquí reemplazamos, ¿qué me va a quedar esto? Infinito al cuadrado va a ser un número más grande, más 3 va a ser infinito, esto va a ser infinito menos infinito, que también es otra indeterminación. Entonces, infinito menos infinito es otra indeterminación que también la tenemos que eliminar. Ahora sí piensen, ¿qué podrán hacer para eliminar esta indeterminación? Usualmente cuando tenemos raíces cuadradas, ¿verdad? Lo que hacemos es tratar de multiplicar por los mismos términos, pero con el signo cambiado. Como en este caso tengo el signo menos, ¿por qué valor lo voy a multiplicar? Por más. Por más, ¿verdad? ¿Para qué? Para yo tener una suma por diferencia y poner, esto sería el cuadrado de la primera menos el cuadrado por la segunda, ¿no? Entonces esto sería el límite cuando x tiende a infinito de raíz de 2x al cuadrado más 3 menos raíz de 2x al cuadrado menos 5. Como esto es menos, yo voy a multiplicar por los mismos términos, pero con el signo contrario. En este caso sería el signo más, ¿no? Bueno, entonces esto sería raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 3 más raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 5. Si yo multiplico el numerador por un valor, ¿qué tengo que hacer para que no se me altere la expresión? Porque si yo le multiplico por este más, estoy alterando la expresión. ¿Qué tengo que hacer? Si multiplico el numerador por un valor, tengo que también dividirlo para el mismo valor para que la expresión no se me altere, ¿verdad? Porque realmente toda esta expresión que está aquí, ¿cuánto es? Es 1, es como que si multiplicaría eso por 1, entonces no habría ningún problema, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ok, entonces le voy a quitar un ratito. Bien, ¿a qué sería igual esto entonces? Al límite cuando x tiende a infinito. En el numerador, ¿qué me queda, jóvenes? Una suma por diferencia o diferencia por suma. ¿Cómo yo resuelvo esto? El cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda, ¿no? Bueno, vamos a ponerle la raíz. El cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda.
sobre el denominador que tengo ahí, ¿no? 2x al cubo más 3 más raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 5, porque es al cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro? Sí, ¿Está Miss. claro el artificio que hice? Ya. Esto sería el límite cuando x tiende a infinito. Esto es 2x al cuadrado más 3 menos 2x al cuadrado más 5 sobre raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 3 más raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 5. Bien, resolviendo esto, me quedaría entonces el límite cuando x tiende a infinito de, haciendo reducción de términos semejantes, me quedaría 8 sobre raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 3 más raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos 5. ¿Verdad? Esto de aquí sería igual al límite cuando x tiende a infinito de 8 sobre, si yo reemplazo, esto me va a quedar infinito más infinito, que es infinito. Y 8 dividido para infinito va a ser 0. ¿Ya? Cualquier número dividido para infinito es 0. Cualquier número dividido para 0 es infinito. Y entonces la respuesta de todo ese límite sería 0, ¿no? Evaluando ahí el límite. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Podría hacerlo un poco más pequeño para tomar captura, por favor? Recording in progress. Se me fue el internet por un momento. No sé cómo lo vieron ustedes. ¿Que se quedó congelada la pantalla o los botó del Zoom? Se salió, algunos se salieron de eso. Sí, a mí también me botó. Yo no sé, yo imagino que es mi internet, porque estaba hablando y se me desconectó y se comenzó a convertir la sesión. Bueno, entonces voy a volver a compartir. Ah, qué bueno. Vamos a ver, entraron automáticamente. Sí, ahí estábamos en la pantalla. Bien, ¿alguna pregunta sobre ese ejercicio, jóvenes? ¿Puede repetir, por favor, por qué el infinito lo pone abajo del 8, por favor? Claro, ya le repito. A ver, el infinito lo pongo debajo del 8 porque ustedes saben que cuando nosotros hacemos límites, ¿verdad?
manipulamos toda la expresión hasta tratar de sacar la indeterminación. Entonces, vamos, cada vez que ustedes tienen un límite, lo que tienen que hacer es ir evaluando, ¿no? Entonces, yo evalué y me salió infinito menos infinito, que eso es una indeterminación. Por lo tanto, la multipliqué por los mismos términos con el signo cambiado para tener una suma por diferencia de cuadrados y llegué a esto, ¿verdad? Llegué a esto. Cuando ya estoy aquí, ya hice un artificio, vuelvo a evaluar, vuelvo a ponerle al x como infinito y me quedaría aquí 2 por infinito al cuadrado. Imagínate, infinito al cuadrado es un valor muy grande, ¿verdad? Más 2 por infinito al cuadrado, otro número muy grande. ¿Qué pasa si yo sumo dos números que son muy grandes? Me va a dar un número muy grande que es el infinito. Y 8 dividido por infinito, o cualquier número dividido por infinito, eso es 0. ¿Ya? Por eso aquí puse abajo del 8 el infinito, porque evaluando el infinito en el denominador, eso me da infinito. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? No, Ya quedó claro ese ejercicio. sí, muchas gracias. Ya. Ok, vamos a, entonces, van a hacer el siguiente ejercicio. Doménica, tú levantaste la mano, ya está contestada la pregunta. Sí, Miss, lo que le quería preguntar era que en cálculo siempre va a ser esto, que cualquier número dividido para infinito es cero y Es 0. así, ¿no? Y al Sí, revés también. también. Y cualquier número dividido para 0 va a ser infinito. Menos si es infinito o 0 sobre 0, eso es una indeterminación, ¿no? Pero cualquier número diferente de 0 dividido por infinito es 0. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, realmente tienen ustedes que ver cuáles son las indeterminaciones, ¿verdad? Las indeterminaciones son infinito. Aquí les voy a poner. ¿Cuáles son las indeterminaciones? Bueno, se lo pueden igual investigar, ¿no? Infinito sobre infinito. ¿Cuál es la otra? 0 sobre 0. 0 por infinito. 0 elevado a la 0. Infinito elevado a la 0. 1 a la infinito. Y también infinito menos infinito. Están las 7 indeterminaciones. Ok, estas son indeterminaciones. Estas 7. Pero si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo 5 dividido para 0, ¿eso es una indeterminación? No. ¿Cuánto es esto? Infinito. Y es más, esto de aquí ustedes pueden ponerlo como infinito positivo. ¿Qué quiere decir infinito positivo? Que la función se va a ir hacia arriba, hacia más infinito. Ya, y en cambio si tengo cualquier número 3 dividido para infinito, esto tampoco es una indeterminación, esto es 0. ¿Ya? Hasta ahora, en los dos casos que hemos visto de las indeterminaciones, ha sido 0 sobre 0, que vimos ayer algunos casos en donde nos daba 0 sobre 0, y bueno, el caso de hoy también que nos dio infinito menos infinito. ¿Ya? Van a hacer el siguiente ejercicio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya hagan ese límite, ya esto es lo último que vemos del límite. Ya ir a derivadas, ¿no? Hagan ese límite, por favor.
Me avisan cuánto les sale esa. ¿Tienen indeterminación ahí o no? Lo primerito que tienen que hacer, como les dije, ¿qué cosa es? Evaluar, ¿no? ¿Con qué valor van a evaluar, jóvenes? Con el 1. Con el Con 1. el 1. Muy El uno. bien. Si hay indeterminación. Si hay indeterminación. En el momento en que ustedes descubren que hay una indeterminación, tienen que de alguna manera quitar esa indeterminación. Puede ser cuando tengo polinomios, usualmente es factorizando, ¿no? Cuando tengo raíces, ahí multiplicando por los mismos términos, pero con el signo cambiado. Ujú. Ya, chicos. ¿Cuánto les salió? 5. 5 dice la compañera. ¿Alguna otra respuesta? A ver si está bien. Efectivamente es 5, ¿no? ¿Qué tienen que hacer en este caso para poder eliminar esa indeterminación? Factorizar, ¿verdad? ¿Cómo les queda aquí factorizando esto? 5, 5 también, muy bien. Algunos me pusieron 5, muy bien, correcto. En el chat, ¿no? Ok. Entonces, factorizamos. ¿Cómo les queda esa factorización? A ver, ayúdenme. ¿Cómo les quedó el numerador factorizando? X menos 1 por... ¿No 7x hicieron menos el 2. ejercicio? ¿Por cuánto? 7x menos 2. Muy bien, 7x menos 2. ¿Y en el denominador qué les quedó? 5x menos 4 y Ya, x menos 1. y x menos 1. Muy bien, Fernando, Ya. gracias. Ok, entonces factorizando les queda esto, eliminamos los términos semejantes, claro, recordando, ¿verdad? Que 1 no puede ser porque con 1 se me hace 0 el denominador, entonces esto les va a quedar el límite cuando x tiende a 1 de 7x menos 2 sobre 5x menos 4. Como ya factoricé, vuelvo a evaluar a ver si ya se me quitó la indeterminación. Vuelvo a evaluar en 1. 7 por 1, 7, menos 2, 5. 5 sobre 1, que sería 5. Entonces el límite sí existe y el límite es 5. ¿En alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces vamos a hablar ya de la derivada, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles aquí.
Vamos a hablar de la derivada, que también nos corresponde el día de hoy. Y bueno, miren, realmente la derivada es un tema súper extenso, ¿verdad? Pero aquí en este curso solamente vamos a ver las nociones básicas de la derivada, ¿ok? Entonces les voy a explicar un poquito. Este material ustedes lo tienen en módulos, ¿no? Entonces, a la derivada le podemos dar algunas interpretaciones. Por ejemplo, la interpretación geométrica de la derivada, ¿ok? ¿Qué es la derivada? La derivada realmente es la pendiente de la recta tangente en un punto cualquiera de la función, ¿verdad? Porque fíjense, cuando la función es lineal, ¿qué ocurre cuando la función es lineal? La pendiente es constante, ¿verdad? Cuando la función es lineal, la pendiente es constante, chicos. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? La pendiente es la inclinación que tiene esta recta y es constante. En toda la recta yo voy a tener la misma pendiente. Pero ¿qué ocurre cuando la función no es lineal? La pendiente será constante. Por ejemplo, si yo aquí les dibujo una parábola. No, yo les dibujo una parábola y quiero sacar la pendiente en esta parábola. ¿Será constante la pendiente? Obviamente no, ¿verdad? Va a depender del punto. Si es en este punto, la pendiente va a ser así. Si es en este punto, la pendiente va a ser de la recta tangente en ese punto. Si es en este punto, así y así sucesivamente, la pendiente va cambiando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger una función cualquiera y primero le vamos a trazar rectas secantes. ¿Qué es una recta secante? Una recta que corta a la función en dos puntos, ¿no? Esta es una recta secante. Aquí varias rectas secantes, ¿verdad? Porque corta en dos puntos. Por acá puede haber otra recta secante que corte por aquí, por aquí. Y la distancia que habrá de aquí a aquí la voy a llamar h, ¿ya? Entonces aquí está también la gráfica, más grande la voy a hacer. Miren, entonces esta es la función y aquí se ha trazado una recta secante. Este punto es el punto C y como la distancia de aquí hasta acá es h, ¿qué coordenadas tendrá este punto que está acá? C más h. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa si yo a esta h la hago chiquititita? Cada vez la voy haciendo o la tiendo a que sea cero. Chiquitita, 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 chiquitita. ¿Qué va a pasar con esta recta secante? ¿En qué se va a convertir? Estos dos puntos van a comenzar como a unirse, ¿verdad? Porque si hago que h es más pequeño, el punto va a estar por acá, por acá, por acá, por acá, porque h se va haciendo chiquitito. Hasta llegar a casi el mismo punto, y entonces esta recta que antes era recta secante se va a convertir en una recta tangente cuando h tiende a cero, o sea, cuando la distancia entre los dos puntos tiende a ser cero. Muy bien, Mariana. Entonces, esa es la explicación de la derivada, dándole la interpretación geométrica. Entonces, la derivada va a ser la pendiente de la recta tangente en un punto determinado de la función. Porque como les dije hace un momento, la pendiente va a ir cambiando. La pendiente en una función que no es lineal no va a ser constante. Entonces, ¿qué es la derivada, chicos? La pendiente de la recta tangente en un punto. Entonces, si en algún ejercicio le piden la pendiente de la recta tangente de esta función en tal punto, ¿qué le están pidiendo? La derivada, y esa derivada ustedes la evalúan en el punto que les están dando. ¿Está claro, chicos? Entonces, cada vez que les pidan la pendiente de la recta tangente, ¿qué van a hacer ustedes?
Evaluar. tienen La derivada. primero sacar la derivada, ¿verdad? Y después de que sacan la derivada, si les piden en un punto específico, evalúan ese punto en la derivada. Entonces, la pendiente de la recta secante es delta y sobre delta x, ¿no? Entonces sería esto, f de c más h menos f de c sobre h, pero el de la recta tangente sería ese mismo valor, pero sacando el límite cuando h tiende a 0. O sea que esos dos puntos se unan muchísimo, que esa h tienda a ser 0, para que esa recta secante se convierta en recta tangente. Y de ahí sale la definición de la derivada, ¿no? Aquí está. F' de C va a ser el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c, que es la definición de la derivada en un punto determinado, ¿ya? Entonces, bueno, aquí es una lineal, ¿no? Determine f' de 1 más f' de 2.8. ¿Qué me están diciendo cuando me preguntan o me dicen f'? ¿Qué me están pidiendo, chicos? Si me piden la derivada. Y todavía yo no sé nada de derivadas. ¿Qué me están pidiendo? Ya dije yo que era la derivada. ¿Qué es la derivada, jóvenes? La pendiente de Es la recta la tangente. pendiente de la recta tangente. Pero como estas son rectas, ya van a ser aquí simplemente la pendiente, ¿no? Entonces la pendiente en 1 más la pendiente en 2.8. Y ustedes sacan las pendientes y a Recording in esa función progress. posición, ¿verdad? Y si les piden la aceleración, tienen que derivar la función velocidad, siempre con respecto al tiempo. Y ustedes pueden sacar la velocidad y la aceleración en un tiempo específico, ¿no? En un instante, cuando t es 1, cuando t es 2, o así sucesivamente, ¿ya? Entonces, bueno, para sacar la derivada, chicos, lo pueden hacer usando la definición, que aquí está explicado muy bien, ¿verdad? Que sería s de t más h menos s de t sobre h, o usando las reglas que también están aquí, ¿verdad? Aquí están las reglas de la derivación. Entonces, miren aquí, estas reglas se las tienen que aprender, chicos, ¿ok? Cuando la función es constante, ¿cuál creen que será la derivada? ¿Cómo es la gráfica de la función constante? Es una recta horizontal. ¿Cuál es la pendiente de una recta horizontal? ¿Cuánto es la pendiente de una recta horizontal, chicos? 0. 0. Si yo tengo esta recta que está aquí, que es la función constante, ¿esta recta tiene alguna inclinación con respecto al eje de las X? No, ¿verdad? La No. pendiente es 0. Entonces aquí está, la derivada de toda función constante es 0. Si tengo que f de x es x, la derivada de la función identidad es 1. Y en general, estos se tienen que aprender. La derivada de una potencia, x a la n, va a ser, bajan el exponente, n por x elevado a la n menos 1. Entonces, si yo tengo f de x es igual a x al cubo. ¿Cuál va a ser la derivada de x al cubo? Bajo el exponente, pongo la x y le resto 1 al exponente. 3x al cuadrado. Y así sucesivamente. Esta es importantísima, ¿no? Bien, la derivada de una función por un
que está multiplicada por una constante va a ser la constante por la derivada de la función. Cuando yo quiero o tengo suma de funciones, la derivada de la suma de funciones va a ser igual a la suma de las derivadas de las funciones, lo mismo con la resta. La suma y la resta simplemente usted deriva y suma y deriva o resta. En la multiplicación y en la división sí tiene que tener más cuidado, ¿verdad? Porque cuando yo tengo la multiplicación de dos funciones, f de x por g de x, aquí hay una reglita, ¿verdad? Que tienen que aprenderse, que es la primera por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda. O sea, derivan una y la multiplican por la otra, más la derivada de la que no habían derivado antes por la anterior. Y cuando es división, también tienen que aprenderse esta regla, que es siempre, voy a hacerla más grande. La multiplicación y la división son las que tienen que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta división de funciones? Usted pone el denominador al cuadrado como denominador, la función que está en el denominador al cuadrado, y luego en el numerador pone la derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. Estas dos reglas, por favor, aprendérselas bien, ¿ok? Y bueno, solo les voy a decir que la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial, ¿no? Y hasta ahí se tienen que saber. Estas otras derivadas no. Ni de logarítmicas, ni de trigonométricas, eso no lo vamos a ver todavía. Solamente las reglas que les dije, ¿no? Bueno, hasta aquí. Puede ser hasta la logarítmica, pero usualmente no tomamos logarítmica. Pero estas trigonométricas sí, esto no es parte del curso ahorita. Está aquí en el texto, esto no. ¿Ok? Entonces, eso. Ya, ok, aquí tengo un ejemplo. ¿Qué derivada deberían usar aquí ustedes? Aquí tengo una potencia y tengo una constante. ¿Cuál sería f' de x? Este 3, que es la potencia, vas a multiplicar. ¿Cuánto me va a quedar esto? 3 por menos 3, menos 9. X, y a la potencia le resto 1. Si la potencia tiene el cubo, 3 menos 1, ¿qué me va a quedar? 2. ¿Verdad? Más la derivada de 9. 9 es una Cero. constante. ¿Cuánto es la derivada de la constante? 0. Muy bien, perfecto. Entonces la derivada sería menos 9x al cuadrado. Nada más. ¿Ok? Ustedes encuentran la derivada con una comita aquí o también de la siguiente forma, de x de f de x. ¿Qué me están diciendo aquí? La derivada de x con respecto a x de la función f de x. O también la pueden encontrar como de y a de x o de f de x a de x, ¿ya? Cualquiera de estas formas o f' de x es como se simboliza a la derivada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Preguntas, jóvenes. Entonces aquí aprenderse las reglitas, ¿no? Y no vamos a hacer muchas derivadas. Lo que sí les digo que se aprenda muy bien la derivada de la multiplicación y de la división. Ok, ¿cuál sería aquí la derivada, jóvenes? F' de x, ¿cómo sería? El 4 baja a multiplicar por x elevado a ¿qué potencia? A 3. El cubo. Menos. Este 3 baja a multiplicar, ¿cuánto me quedaría? 15. Por x 15 al al cuadrado. cuadrado. Muy bien. Más 2 por 3, 6. 6x, y menos la derivada de x, el 1 baja y 1 menos 1, 0, esto es 1. Y esa ya sería mi derivada.
Y la derivada es 5, 0. Muy bien. Ahí ya quedaría mi derivada, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Eso es usando las reglas. ¿Verdad? Bueno, aquí lo han hecho paso a paso, pero realmente esto es sencillito, ¿no? Acá lo mismo. Ya. Dice, si f de x es esta función, determina el conjunto de valores de x para que la derivada sea nula. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Derivar e igualar a cuánto esa derivada. Si quiero que la derivada sea nula. A 0. A 0. A 0, muy bien. Entonces, derivan e igualan a 0 y encuentran los valores de x, que serían 0, 1 y 2, ¿ya? Bueno, aquí estamos, esto es límites otra vez. Y ya, eso es lo que teníamos que ver. Déjenme ver acá también. Rectas tangentes. Ok. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando cuando dos rectas son paralelas, chicos? Tienen la misma pendiente. ¿Y qué pasa cuando las rectas son perpendiculares o normales? ¿Qué pasa con las pendientes? Les voy a explicar también. Bueno, cuando dos rectas son paralelas, cuando yo tengo mi recta L1 y tengo mi recta L2, ahí están viendo, ¿no? Ok. La pendiente de la recta 1 es igual a la pendiente de la recta 2, porque como son paralelas, tendrán la misma inclinación, ¿sí o no? Sí, Sí. ¿verdad? Cuando yo tengo dos rectas, en cambio, L1 y L2, y estas dos rectas son perpendiculares o normales, la pendiente de M1, si L1 es perpendicular o normal a L2, la pendiente M1 por la pendiente M2 siempre va a ser igual a menos 1. O sea, la pendiente 1 va a ser igual a menos 1 sobre la pendiente 2. Entonces, esto tienen que tener en cuenta, ¿no? Cuando dos rectas son paralelas, las pendientes son las mismas, y cuando dos rectas son perpendiculares, o sea, hay entre ellas 90 grados, las pendientes, la multiplicación de las pendientes es igual a menos 1. Entonces, cuando me hablan de rectas normales, me están hablando de rectas perpendiculares, y ustedes tienen que hacer esta relación entre las pendientes. ¿Y qué es la pendiente de la recta tangente en un punto? Es la derivada de esa función en ese punto. ¿Ya? Ok. Vamos a ver un ejercicio de los más, ¿qué hora es? ¿Alguna pregunta sobre la explicación o sobre lo que vimos ahorita en el texto que ustedes tienen, en el documento? Si les pidieran por definición la derivada, usted lo que va a hacer es lo siguiente. A veces me piden, porque por ejemplo, si yo les pongo f de x es igual a x al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál será la derivada de esta función? 2x. 2x. El 2 pasa a multiplicar y le resto 1 al exponente, me quedaría 2x. Pero a veces me dicen que saque la derivada usando la definición, con la fórmula es rapidito, ¿no? Pero me piden usando la definición de la derivada. Entonces, ¿a qué es igual la definición de la derivada de x? Es f de x más h menos f de x sobre h. Esta es la definición, ¿verdad?
Entonces, ¿qué hace usted? Ya coge y pone que la derivada va a ser igual. ¿A qué sería igual f de x más h? Coge f de x y donde tiene x, ¿qué le va a poner ahora? X más h, porque me dicen f de x más h, ¿verdad? F de x más h va a ser f de x, pero en todos los lugares en donde tengo x, ¿qué le voy a poner ahora? X más h. Entonces esto sería x más h al cuadrado. Así como yo digo f de 1 es 1 al cuadrado, f de 2 es 2 al cuadrado, sí. X más h al cuadrado. Menos f de x. ¿Qué es f de x? X al cuadrado. Sobre h. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Continuamos entonces. Ok. ¿A qué es igual x más h al cuadrado? Al cuadrado de la primera más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Menos x al cuadrado sobre h. Hago reducción de términos semejantes, x al cuadrado menos x al cuadrado es 0, y me queda que f' de x es igual a 2x, no, aquí está mal. Chicos, aquí voy a corregir. Esto es el límite cuando h tiende a 0, acuérdense, ¿no? A ver, aquí es el límite. Ay, Dios mío. Bueno, cuando h tiende a 0. Esto es el límite cuando h tiende a 0. Esto es la derivada, ¿verdad? El límite cuando h tiende a 0. Esa es la definición. Acá también me faltó. Esto es la derivada. Es igual al límite cuando h tiende a 0 de esa función. Ojo chicos, me equivoqué. Estoy corrigiendo, ¿ya? Entonces, me olvidé, mejor dicho. F de x, f' de x es igual a esto. Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? 2xh más h al cuadrado sobre h. ¿Qué puedo hacer aquí, jóvenes? Sacar factor común. ¿Cuál sería el factor común en el numerador? H por 2x más h sobre h. Y aquí recién se me va la indeterminación de 0 sobre 0. Y entonces aquí me va a quedar que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y reemplazando ahora la h, ¿qué me queda todo esto? 2x. Miren que usando la definición me demoré 4 líneas. Y usando la formulita solamente una, ¿verdad? Pero bueno, depende, ¿no? Si le piden usando la definición, ¿qué tienes que hacer? Usar la definición de la derivada, que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Pero dan el mismo resultado, ¿verdad? Sí, da el mismo resultado, ajá. Solamente que esta es la demostración como formal. ¿Por qué es 2x? Si alguien me pregunta, ¿por qué hacen esa regla? Bueno, aquí está el motivo, ¿verdad? Y así pueden hacer la de x al cubo, de cualquier función, usando la definición, les va a salir la derivada, ¿ya? Bueno, chicos, hasta ahí sería la clase. Entonces nos vemos el lunes, Dios mediante, que tengan un buen fin de semana. El lunes creo que hay taller, así que estudien, ¿no? Cuídense mucho. Chao. Tengan un buen día. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Igualmente, buen día. Recording stopped.